Listo. Y vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, que todos están viendo lo que estoy presentando? Hola. Sí, o no. Sí, sí, se está presentando lo que estoy. Sí, bro, ahí se ve. Sí, profe. Perfecto, entonces. Entonces, lo último que vimos fue la ecuación relacionada a las propiedades a las propiedades de una mezcla, ¿cierto? Asociadas a la calidad. Para eso, entonces, vamos a usar o vamos a trabajar en un ejemplo. Por favor, alguien que lea el enunciado. Un recipiente rígido contiene 12 kilogramos de agua a 75 grados centígrados. Si 8 kilogramos del agua están en forma líquida y el resto como vapor, determine A, la presión en el recipiente y B, el volumen del recipiente. Muy bien. Entonces nos están preguntando por la situación de 12 kilogramos de agua a 75 grados Celsius que se encuentran en un cambio de fase de líquido a vapor, de los cuales 8 se encuentran en estado líquido. ¿Cierto? Nos están preguntando cuánto es la presión y cuánto es el volumen. Vamos aquí. Miren, esta es una persona que no ha completado el formulario y por eso me sale esta solicitud. Por favor, alguien que le diga por qué no está entrando, porque no ha completado el formulario institucional. Otra persona es lo mismo. Por favor, alguien que lo vaya comentando en WhatsApp. Porque yo avisé en la última clase quienes no habían completado, ¿cierto? Y no hicieron caso omiso y no han completado la solicitud. Entonces, por favor, háganle ese comentario en el grupo de WhatsApp. Entonces, proseguimos con la clase. Entonces, tenemos este caso, ¿cierto? Hablamos que la masa total de nuestro sistema es de 12 kilogramos. Nos dice que la temperatura del agua es igual a 75 grados Celsius. Y nos está diciendo que la masa del líquido es igual a 8 kilogramos. ¿Cierto? Nos preguntan A, por la presión, B, por el volumen. ¿Qué se les ocurre que hacemos primero? Encontré la presión, ¿no? Encontremos la presión. ¿Cómo encontramos la presión? En la tabla no puede ser. En la tabla es correcto. ¿Por qué? Porque como estamos en una mezcla de cambio de fase, ¿cierto? La presión en un cambio de fase es igual a la presión de saturación. Entonces nos vamos a la tabla A4 y buscamos a 75 grados Celsius cuánto es la presión de saturación.
Ajá, a 75 grados Celsius en la tabla A4. Profe, A 38 puntos. Dale tú. 38.597. 38.597. ¿Qué? Kilopascales. Kilopascal. Kilopascales. Muy bien. Perfecto, con eso hemos resuelto la parte A del ejercicio. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué se les ocurre que hacemos? Profe, con el volumen específico y la masa se puede encontrar el volumen del recipiente, ¿no? Correcto, pero ¿y cuál es el volumen específico? El volumen específico que le corresponde a la temperatura, ese sería el del agua. Y se le sumaría el volumen específico del vapor. No es tan así como así. No podemos sumarlo tal cual porque está sumando dos propiedades de dos estados completamente diferentes. Para eso, ¿cierto? Es lo que trabajamos la clase pasada, la famosa propiedad de la calidad, ¿cierto? La famosa propiedad de la calidad nos permite saber cuáles son las proporciones respectivas del vapor y del líquido. Recordemos entonces que la calidad en función de la masa no es más que la masa del vapor sobre la masa total. Si la masa del líquido es de 8 kilogramos, ¿cuánto es la masa del vapor? Cuatro entonces. ¿Cuánto? 4 kilogramos. 4 kilogramos. Y la masa total vendrían siendo 12 kilogramos. Entonces, ¿cuánto es nuestra calidad? Profe, dos compañeros están diciendo que se hicieron el formulario y mandaron screenshot de que sí lo habían hecho así como la semana pasada y no los dejan entrar. Profe, Eso de se registró tu respuesta es porque lo acaba de hacer. Porque si saliera otra cosa, no, pero no voy a interrumpir la clase solamente para agregarlos a la ESO. Vienen a hacer las cosas a último momento. Por favor, continuemos. ¿Cuánto es la calidad? 0,33. 0.333333, ¿cierto? Eso vendría siendo más o menos un tercio.
¿Qué nos quiere decir este tercio? Nos quiere decir que el 33.33 factorial por ciento de la masa de este sistema está en un estado de vapor. Es decir, que sería un conjunto de propiedades el cual combina el 33% del volumen específico del vapor y el resto del porcentaje del volumen en líquido saturado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculamos esta propiedad en función de la calidad? La clase pasada establecimos una expresión que es esta. Volumen específico de la mezcla es igual al volumen específico del líquido saturado más la calidad que multiplica el volumen específico del vapor saturado menos el volumen específico del líquido saturado. ¿Si es así o no es? Según lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí estamos bien o no estamos bien? No, ¿Mm? sí, sí era así, pero creo que era positivo, ¿no? Era una suma al volumen del vapor y el líquido. No, dentro de la... Ok, Dentro del vale, paréntesis es negativo. Además que lo vale, había vale. copiado mal. Vale. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta ecuación? Esta ecuación nos está hablando de proporciones. Nos está diciendo de que medido desde, mejor dicho, vamos a hacer aquí un pequeño dibujito. Aquí tenemos nuestra tabla, aquí tenemos nuestra campana de saturación y recordemos que una mezcla está ubicado dentro de la campana de saturación, donde el lado izquierdo es vapor saturado y el lado derecho es líquido saturado y todo lo que esté dentro de esa línea es una mezcla de líquido más vapor, ¿cierto? Sí, como nos damos cuenta, cada uno de estos puntos ubicados sobre esta línea va a tener unas propiedades diferentes porque tenemos que ver la mezcla líquido más vapor como un conjunto, como un total. Y siendo un total, va a tener un estado y unas propiedades en específicas, que son las propiedades de la mezcla, ¿cierto? En este caso, las propiedades de la mezcla van a cambiar en función de la proporción. ¿Y cuál es la proporción? Lo que ya conocemos como calidad. Es decir, si nos damos cuenta, vamos a hacer, por ejemplo, que este es un diagrama TV. Recordemos que en un diagrama TV va aumentando el volumen a medida que vamos avanzando hacia la derecha. Es decir, que a medida que vamos aumentando nuestra calidad, va aumentando el volumen específico acercándose al del vapor saturado. A medida que va disminuyendo la calidad, va disminuyendo nuestro volumen específico acercándonos cada vez más al líquido saturado, ¿cierto? Quiere decir que cualquier volumen específico asociado a una mezcla siempre tiene que estar entre los valores de sus respectivos congéneres del líquido saturado y del vapor saturado. Es decir, en una mezcla, el volumen específico de la mezcla en sí como un todo no puede ser mayor que el del vapor saturado y tampoco puede ser menor que el del líquido saturado. Tiene que estar siempre entre ambos valores. ¿Es claro eso? ¿Hola? Sí, profe. Sí, sí, Muy bien. estaba anotando. Muy bien. Entonces vamos a borrar esta tablita para poder tener espacio para seguir. Sabiendo esto, entonces,
necesitamos hallar los respectivos valores del volumen específico del líquido saturado y del vapor saturado a los 75 grados Celsius, con el fin de poder encontrar la proporción ideal. Me regalan, porfa, el valor del volumen específico del líquido saturado a 75 grados Celsius. .001026. 0.001026 metro cúbico sobre kilogramo. Bien. Y me regalan también el valor respectivo del vapor saturado. Cuatro punto 4.1291. 4.1291 metro cúbico sobre kilogramo. Muy bien. Entonces, ¿qué debe ocurrir aquí con el volumen específico de la mezcla? Debe estar entre esos dos valores. ¿Sí o no? Vale. Muy bien. Entonces, vamos a calcular el volumen específico de la mezcla. Volumen específico de la mezcla, ya tenemos B sub F, tenemos B sub G y tenemos la calidad. Utilizando esta ecuación, por favor, díganme cuánto es el volumen específico. Uno punto 377. 1.377 lo podemos redondear a 1.38 metro cúbico sobre kilogramo. Perfecto. Muy bien. Ahora recordemos que teniendo el volumen específico y teniendo la masa total, podemos calcular el volumen. Volumen es igual a la masa por volumen específico. ¿Cuánto nos da entonces el volumen total del recipiente?
1656. 16.56 metros cúbicos. Y listo. Con eso hemos resuelto este ejercicio. Nótese entonces que, como estábamos hablando, el volumen específico de esta mezcla, ¿cierto?, es menor que el del vapor saturado, pero es mayor que el del líquido saturado. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí, profe. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro. Sí. Bueno, anoten y me avisan para continuar. Creo que alguien está escribiendo. Israel David Urango Pérez. Por favor, alguien que le diga al señor José Ortega que el correo que sí tengo un correo de él, pero él puso el correo de otra persona, no el de él, y por eso es que no le llegan las invitaciones. Y con respecto a los demás, les toca esperar porque no vamos a interrumpir la clase solamente para invitarlos a ellos a la sesión. Profe, Sí. me explica de forma más detenida de dónde salió el 1.38. Si a El mí- 1.38 viene porque tenemos que encontrar los respectivos valores de los volúmenes específicos del líquido saturado y del vapor saturado para poder hallar las proporciones usando la expresión que deducimos la clase anterior, esta que se encuentra aquí. ¿Ya? Volumen específico del vapor saturado, volumen específico del líquido saturado, y usando la calidad, reemplazando en esa fórmula, podemos encontrar el respectivo valor del volumen específico de la mezcla. Bueno. ¿Vale? Sí, profe. Los demás, ¿todo bien? Todo bien. Hola. Todo claro, claro. Los demás, no es solo si quedó claro, es si ya puedo continuar con la siguiente Sí, parte.
Vale. Bien. Entonces ya hemos hablado de cuando tenemos líquido saturado, cuando tenemos vapor saturado, ya hemos hablado cuando tenemos una mezcla de líquido más vapor. Ahora vamos a hablar de la siguiente situación, que es el vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado es la zona a la derecha en la campana de saturación, como ya habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Esto tiene unas reglas determinadas que hay que cumplirlas para poder establecer si algo se encuentra en un estado de líquido saturado o no se encuentra en un estado de líquido saturado. Entonces me permito primero leer la definición y luego les dictaré las normas dedicadas a esto, ¿cierto? Entonces, en la región situada a la derecha de la línea de vapor saturado y a temperaturas superiores a la temperatura en el punto crítico, una sustancia existe como vapor sobrecalentado. Prepárense para lo que voy a dictar. Primero, cuando la presión en la que nos encontramos es menor que la presión de saturación a una temperatura dada. Cuando la presión en la que nos encontramos es menor que la presión de saturación a una temperatura dada. Profe, ¿podrías repetirme? Encontramos es menor a la... Lo que pasa es que tengo un poquito de interferencia. Cuando la presión en la que nos encontramos es menor que la presión de saturación a una temperatura dada. ¿Listo? Segundo, cuando la temperatura a la que estamos es mayor que la temperatura de saturación a una presión dada. Cuando la temperatura a la que estamos es mayor que la temperatura de saturación a una presión dada. Tercero, cuando el volumen específico es mayor que el volumen específico del vapor saturado a una presión o temperatura dada. Cuando el volumen específico es mayor que el volumen específico del vapor saturado a una presión o temperatura dada.
Profe, del vapor saturado, ¿qué sigue después? A una presión o temperatura dada. Cuarto, cuando la energía interna es mayor que la energía interna del vapor saturado a una presión o temperatura dada. Cuando la energía interna es mayor que la energía interna del vapor saturado a una presión o temperatura dada. Quinto y último, cuando la entalpía es mayor que la entalpía del vapor saturado a una presión o temperatura dada. Cuando la entalpía es mayor que la entalpía del vapor saturado a una presión o temperatura dada. Entonces, señoras y señores, estas son las pautas que debe cumplir las propiedades de un elemento para que se encuentre en un estado de vapor sobrecalentado. Con el hecho de que se cumpla una de estas condiciones, ¿cierto? Con el hecho de que se cumpla una de estas condiciones, todas se encuentran verificadas y ya se puede saber que el elemento está en un estado de vapor sobrecalentado. Con que una se cumpla, todas se cumplen inmediatamente, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son los datos que nos da la situación en la que estemos afrontando, y a partir de esos datos que nos dé la situación que estemos afrontando, hacer la comparación con respecto a estas reglas. Muchas veces no vamos a tener la opción de saber directamente en qué estado está, porque probablemente no nos lo estén diciendo, sino que tenemos que deducirlo a partir de las propiedades. Entonces, nótese que hay un valor determinado, por ejemplo, con respecto a las propiedades del volumen en el volumen específico. Hay un valor determinado del volumen específico para el líquido saturado. Hay un valor determinado del volumen específico para el vapor saturado. Cualquier valor que se encuentre entre esos dos es una mezcla. Y cualquier valor que se encuentre por encima del vapor saturado, entonces va a ser vapor sobrecalentado. Miren cómo vamos formando entonces un patrón en la ubicación de las propiedades. Y no solo para esa propiedad, se extiende para cualquier propiedad, como es la energía interna y como es la entalpía. ¿Cierto? Bajo este orden de ideas, ¿cierto? Vamos a proceder a hacer un ejercicio que ejemplifique el concepto de el vapor sobrecalentado y cómo se calculan las propiedades, porque aquí apenas hemos aprendido a identificar cómo saber cuando estamos en este estado en específico, pero no hemos podido saber cómo calcular propiedades o cómo obtener valores numéricos, que es lo que vamos a hacer ahora a partir de este ejercicio. Entonces, el ejercicio dice así: determine la energía interna del agua a 100 kilopascales y 150 grados Celsius. Entonces, tenemos que determinar cuál es la energía interna bajo este estado.
Por favor, remitámonos a la tabla A4. Primero, antes de empezar a resolver el ejercicio, vamos a hacer comprobaciones de las normas que ya establecimos. Vámonos a la tabla A4 y vamos a hacer primero una comprobación desde la temperatura. A 150 grados Celsius para el agua, ¿cuánto es nuestra presión de saturación? ¿Cómo? Repite, por favor, que se te escuchó muy pasito. 476.16 kilopascales. 476.16 kilopascales. ¿Y a qué presión estamos realmente? O sea, según lo que dice el problema, 100. A 100 kilopascales. A 100 kilopascales. Muy bien. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Que tenemos que la presión de saturación es mayor que la presión a la que estamos a una temperatura determinada. La presión a la que estamos es menor que la presión de saturación a una temperatura dada. ¿Cumple o no cumple? Sí, cumple. No, presión. Perfecto. Entonces ya, bajo lo que dijimos anteriormente, debería cumplir las demás. Vamos a verificar. Vamos a verificar la otra que podemos verificar, que es desde la presión. Vámonos a la tabla A5. A 100 kilopascales, ¿cuánto es la temperatura de saturación? Casi los mismos 100 grados centígrados. Casi. No. 99.61. 99.61 grados. 100. Pero no es 100, porque los 100 Vale, se vale. alcanzan a los 101.42. Ok. Listo. ¿Y a qué temperatura estamos? A 150. A 150 grados Celsius. Cuando la temperatura a la que estamos es mayor que la temperatura de saturación a una presión dada. ¿Cumple o no cumple? Sí. Perfecto. Entonces hemos verificado las normas anteriores. Ahora bien, vamos a aprender a buscar valores del vapor sobrecalentado. Veamos entonces que este estado, como ya hemos definido bajo las normas anteriores, se encuentra en un estado de vapor sobrecalentado. Vámonos, por favor, a la tabla A6. ¿Cómo se llama esa tabla? Vapor de agua. Vapor de agua sobrecalentado. Se llama vapor de agua sobrecalentado. Esa tabla, señoras y señores, es una tabla en la cual se representa los valores del vapor sobrecalentado en diferentes condiciones. Podemos observar que esa tabla se encuentra segmentada en diferentes bloques. ¿Sí o no? Sí. Esos bloques, cada uno de esos bloques son los cálculos de las propiedades a una presión determinada.
Si nos damos cuenta, en la parte superior de ese bloque, o de cada bloque, hay un valor numérico de presión en megapascales, siendo el primer valor, si no estoy mal, de 0.01 megapascales. ¿Eso no es? Perfecto. Cada uno de esos renglones, entonces, va a ser la evaluación de las propiedades a una temperatura determinada y a la presión respectiva dentro del bloque que corresponde. Por ejemplo, el primer bloque, el primer valor, el segundo valor que aparezca, ¿cuál es? ¿Cuál es el segundo valor de temperatura? $81.32. No, el segundo valor de la columna vertical. 50. 250 grados centígrados. ¿Cuánto? 50 grados. 50 grados, listo. Esa columna de 50 grados, donde se cruza con el valor de la presión, esas son las propiedades dentro de ese bloque a esa presión y a esa temperatura en específico. O sea, hay que hacer un cruce entre los dos valores, ¿cierto? Nos damos cuenta que cada bloque de esos está separado en el mismo orden de las propiedades en las que estábamos en las tablas de saturación, que son volumen específico, energía interna, entalpía y entropía, que es la S. Ya aquí no tenemos subíndice G, subíndice F, porque estamos hablando específicamente de los datos del vapor sobrecalentado. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? Vale. Perfecto. Ahora bien, si vemos la presión que titula cada cajoncito de esos, al lado tiene una temperatura. ¿Me confirman, por favor? Le confirmo. ¿Cómo? Sí, profe. Listo. Esa temperatura es la temperatura de saturación a esa presión determinada, ¿cierto? Es la mínima temperatura en la que puede haber vapor, en la que todo el elemento se convierte en vapor bajo esa presión. En ese caso sería vapor saturado. ¿Listo? Ok. Bien. Si nos damos cuenta entonces en la tabla, hay una en la línea de temperatura, en la columna de temperatura, vamos a encontrar que hay unas palabras escritas que dice SAT punto, SAT punto. ¿Sí la ven? Sí, profe. Perfecto. Esas son las propiedades del vapor saturado a la temperatura de saturación de ese bloque respectivamente. Por ejemplo, donde dice SAT en el primer bloque de 0.01 megapascales, es las propiedades del vapor saturado a la temperatura de saturación que está entre paréntesis al lado de los 0.01 megapascales. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Vale. Perfecto. Entonces, bajo ese orden de ideas, ya podemos definir cuáles son las propiedades de ese estado. Primero, ¿cierto? Buscamos el bloque respectivo de la presión. El bloque respectivo de la presión
es a 100 kilopascales, pero allá no está en unidades de kilopascales, está en unidades de megapascales. ¿A cuánto equivale 100 kilopascales a megapascales? 0.1 megapascal. A 0.1 megapascales. Entonces nos vamos al bloque de 0.1 megapascales, lo ubicamos y en la columna de temperatura ubicamos los 150 grados Celsius, cruzamos los dos valores y me dicen cuánto es, por favor, el valor de la energía interna. ¿Hola? 2582.9. ¿Pero por qué dicen los números así? 2582, 2582 no. 2582. 2582.9 kilojoules sobre kilogramo. ¿Todos llegamos a ese valor? Sí, bro. Perfecto. Entonces ya saben cómo funcionan las tablas de vapor sobrecalentado. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no hay duda, continuamos entonces con el siguiente y último estado, que es el estado del líquido comprimido. Así como el vapor sobrecalentado, el líquido comprimido también tiene sus propias normas, sus propias reglas para poder establecer que un elemento se encuentra en un estado de líquido comprimido. Y así como hice con el vapor saturado, se las voy a dictar. Así que alisten lapicero o lápiz, o estén usando cualquier cosa. Primero, cuando la presión a la que estamos es mayor que la presión de saturación a una temperatura dada. Cuando la presión a la que estamos es mayor que la presión de saturación a una temperatura dada. Segundo, cuando la temperatura a la que estamos es menor que la temperatura de saturación a una presión dada. Cuando la temperatura a la que estamos es menor que la temperatura de saturación a una presión dada.
Tercero, cuando el volumen específico es menor que el volumen específico del líquido saturado a una presión o temperatura dada. Cuando el volumen específico es menor que el volumen específico del líquido saturado a una presión o temperatura dada. Cuarto, cuando la energía interna es menor que la energía interna del líquido saturado a una presión o temperatura dada. Cuando la energía interna es menor que la energía interna del líquido saturado a una presión o temperatura dada. Profe, ¿podría repetirse de nuevo? Es que no lo entendí. Cuando la energía interna es menor que la energía interna del líquido saturado a una presión o temperatura dada. Quinto, cuando la entalpía es menor que la entalpía del líquido saturado a una presión o temperatura dada. Cuando la entalpía es menor que la entalpía del líquido saturado a una presión o temperatura dada. ¿Listo? ¿Todo bien? Listo. Listo. Perfecto. Ahora, por favor, dirijámonos a la tabla A7. ¿Cómo se titula esa tabla, por favor? Agua líquida con... Listo. Esa es la tabla en el estado de agua líquida comprimida. Esa tabla funciona de manera exactamente igual a la tabla del estado de vapor sobrecalentado. Tiene las presiones, tiene cada uno de los respectivos valores. Diferencia que esta es específicamente para líquido comprimido. Por favor, ahora me dicen
¿cuál es el mínimo valor de presión que aparece en esa tabla? Desde los 5 megapascales. 5 megapascales. Muy bien. Quiere decir que, no quiere decir, perdón, que esa sea la mínima presión a la que pueda existir líquido comprimido, sino que esa es la mínima presión que se encuentra tabulada en esa tabla. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay presiones inferiores a los 5 megapascales? Cuando hay presiones inferiores a los 5 megapascales, ¿cierto? Y no los tenemos o no se encuentran tabulados, hay que utilizar otra opción. Y es que hay que utilizar las tablas de el líquido saturado. ¿Por qué? Ocurre que, como ya hemos mencionado anteriormente, el líquido o los líquidos se consideran elementos altamente incompresibles. Esto hace que en presencia de presión sus propiedades no cambien significativamente. Es decir, un aumento de 100 kilopascales, 200 kilopascales o 300 kilopascales no va a generar un aumento significativo en su temperatura, no va a generar un cambio significativo en su volumen específico y así sucesivamente en el resto de las propiedades. ¿Cierto? Por esta razón, cuando hablamos de presiones inferiores a 5 megapascales, ¿cierto? Las propiedades del líquido comprimido se calculan utilizando la tabla de saturación del agua a la temperatura. Se utiliza la tabla de saturación del agua específicamente del líquido saturado evaluado a la temperatura. ¿Por qué? Porque la presión no tiene un efecto significativo sobre los líquidos. ¿Es claro eso? ¿Puede repetir? A ver si. Como los líquidos son altamente incompresibles, sus propiedades no varían mucho en función de la presión. Por tanto, a presiones menores a 5 megapascales que no se encuentran tabuladas, se utilizan las propiedades del líquido saturado evaluado a la temperatura, es decir, utilizando la tabla de temperaturas. Vale. Para hacer esto, vamos a hacer el ejemplo que viene. Determine el volumen y la energía interna de 8 kilogramos de agua a 120 grados centígrados y 300 kilopascales. Como en el anterior caso, vamos a hacer la comprobación primero de que estamos respectivamente en líquido comprimido. Entonces, primero vamos a hacer la comprobación desde la temperatura. A 120 grados Celsius tenemos una presión de 300 kilopascales. Perdón, no. En el mismo orden en que estamos. A 120 grados Celsius, ¿cuánto es la presión de saturación?
a 120 grados Celsius, ¿cuánto es la presión de saturación? $198.16. 198.16 kilopascales. No, Pero 67, estamos, perdón. ¿cuánto? 67. 67. Punto 67. 198. Sí, Y estamos a 300 kilopascales. Cuando la presión a la que estamos es mayor que la presión de saturación a una temperatura dada. ¿Cumple o no cumple? sí cumple. Muy bien. Vamos a hacer entonces ahora la comprobación desde la presión. A 300 kilopascales, ¿cuánto es la temperatura de saturación? Fue como un 133 grados Celsius. No, ¿cómo así que como un 133? Si eso está No en las sé, que tablas. aquí no está como no está tan específico. 133.52. ¿Cómo no va a estar tan específico? Está ahí claritico. 133 Punto 52. grados Celsius. Pero estamos a 120 grados Celsius. Cuando la temperatura a la que estamos es menor que la temperatura de saturación a una presión dada. ¿Sí cumple o no cumple? Muchachos, ¿cumple o no cumple? Sí cumple, pero Perfecto. Entonces, bajo esta premisa, vamos a calcular las propiedades. Sabemos que tenemos líquido comprimido, entonces, a unas condiciones de 120 grados Celsius y 300 kilopascales. Los 300 kilopascales están por debajo de los 5 megapascales. Por lo tanto, las propiedades de este líquido comprimido son las mismas propiedades del líquido saturado a la temperatura. Entonces, la energía interna es igual a la energía interna del líquido saturado a 120 grados Celsius. ¿Cuánto es la energía interna?
Ajá, ¿cuánto es? Estoy esperando. $561.11. 561. ¿Estás seguro? La pregunta es la energía interna del agua. A 120 grados Celsius de líquido saturado. 503.60. Es así. 503.60 kilojoule sobre kilogramo. Recuerden, se calcula a la temperatura, no a la presión. A la temperatura. Ahora, ¿cuánto es? Nos piden también el volumen. Para hallar el volumen necesitamos hallar el volumen específico. El volumen específico es igual al volumen específico del líquido saturado a 120 grados Celsius. Recuerden esta nomenclatura que estamos viendo aquí, este arroba, es porque en inglés el arroba se lee at. Es una nomenclatura usada desde la termodinámica. Quiere decir que es utilizado el volumen específico del líquido saturado específicamente a 120 grados centígrados. ¿Cuánto es el volumen específico entonces? Si ya teníamos identificado la energía interna, ¿por qué se demoran tanto en decirme el volumen específico? Si es en el mismo renglón. 0.001060. 0.001060 metro cúbico sobre kilogramo. A partir de esto, entonces el volumen es igual a la masa por el volumen específico. ¿Cuánto nos da esto? Son los 8 kilogramos que están ahí. ¿Cuánto nos da? Solamente multiplicar 8 por 0.001060. ¿Cuánto nos da? 0.00848. 0.00848 metros cúbicos. Y listo. Con eso hemos resuelto este ejercicio.
Y con esto, señoras y señores, hemos terminado la clase del día de hoy. Para la próxima clase, es corto porque esta clase es corta, porque solo nos quedaba este pequeño tramo que estaba ahí. Para la próxima clase, o sea, mañana, trabajar esta tabla, que es un ejercicio tipo parcial. Esta última vamos a eliminarla porque esta no vale. Esta tabla es de un parcial que puse hace más o menos 2 o 3 semestres, ¿cierto? Para completar. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Y se las dejo desde ya para que la trabajen hoy y mañana participen en el orden, que la vayan completando y ya haya puntos el día de mañana. ¿Cómo funciona esta tabla? Nos damos cuenta que esta tabla está distribuida, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes. Son elemento, presión, temperatura, volumen específico, calidad y descripción de fase. En el elemento es el componente que vamos a evaluar. Miren que en la tabla, si no estoy mal, A11, tenemos otro componente que se llama refrigerante 134A. Como es una sustancia pura, se rige exactamente bajo las mismas normas que las del agua. ¿Por qué? Porque toda sustancia pura se rige bajo las mismas normas. La diferencia es que tiene valores de propiedades completamente diferentes. Entonces vamos a trabajar con esas dos tablas. Por ahora. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que completar esta tabla con la información que se encuentra en los bloques vacíos. Cada bloque te da una determinada información y tú tienes que completar lo que falta. Por ejemplo, en el primero te dan presión y te dan temperatura. Con esta presión y con esta temperatura tienes que definir cuál es el volumen específico. Tienes que definir si hay calidad o no hay calidad y si hay calidad, cuánto es. Y tienes que definir, ¿cierto?, en qué fase estamos. Si estamos en líquido saturado, líquido comprimido, una mezcla líquido-vapor, vapor sobrecalentado o vapor saturado. Eso es lo que hay que hacer en esta tabla. Hay que completarla. ¿Es claro? Vale. Perfecto. Anótenla, ténganla, trabajenla el día de hoy para que mañana vengan listos con ella resuelta o con lo que más puedan resuelta para poder trabajar. Mañana regalo puntos. Mañana es día de puntos. Yo hoy doy un pocotón de puntos. ¿Listo? Ok. Ok, bro. Listo, profe. ¿Ya puedo quitarla? Ya. Vale. Con eso terminamos la temática del día de hoy. Vamos a dejar de grabar.